Listo, entonces vamos a empezar revisando esto. ¿En qué consiste la prueba de la raíz característica y cómo lo vamos a encontrar? En realidad, esta raíz característica, estoy convencido que ustedes en algún momento sí lo trabajaron, quizás con otro nombre dentro de la álgebra lineal, y ya lo vamos a recordar. Pero bueno, nosotros vamos a construir algo que se llama la ecuación característica. Y esta ecuación característica resulta de la siguiente operación. Vamos a tomar una matriz D o el nombre que sea. A esa matriz D le vamos a restar otra matriz, una matriz de identidad que le vamos a multiplicar por valores lambda y se genera esta nueva matriz. Y esta nueva matriz nosotros nos vamos a igualar a cero. No sé si lo recuerdan, pero esto es lo que en álgebra lineal conocemos como los autovalores. Los autovalores o los eigenvalores. Eso es lo que básicamente vamos a hacerlo, ¿no? Eh, Vamos a recordar cómo conseguir esos valores y vamos a ver qué interpretaciones nos puede dar. La forma cuadrática la vamos a entender como definida positiva siempre y cuando cada raíz característica, es decir, siempre y cuando cada valor característico sea positivo. Todos los valores deberían ser positivos para que sea caracterizado como una forma cuadrática definida positiva. Es semidefinida negativa siempre y cuando todas raíces sean no negativas. Cuando decimos no negativas, estamos hablando de que pueden ser o positivas o puede incluir el valor de cero. La forma cuadrática la podemos trabajar también como definida negativa, siempre y cuando cada valor encontrado de esa raíz característica sea negativa. Todos deberían ser negativos. Cuidado con confundirnos con los menores principales, donde tenían sus propias reglas de alternancia. La forma cuadrática es semidefinida negativa, siempre y cuando los raíces características, los autovalores encontrados, sean no positivos. Es decir, sean o negativos o sean del valor de cero. Esa es la forma en la cual nosotros vamos a poder clasificarlas y bueno, si es que no cumple con las condiciones anteriores, lo podríamos manejar como indefinido. Hagamos algo muy cortito solamente para terminar esta parte y para poder dejarlo presente como un último camino de clasificación en la forma cuadrada. Entonces, véanla, esa matriz, que es una forma cuadrática, no importa cuál sea la matriz, reitero que para nosotros generalmente puede ser una matriz que sea. Yo quiero definir el signo de la forma cuadrática asociada a la matriz que nosotros vemos ahí. Como el ejercicio creo que es relativamente corto, vamos a hacerlo acá mismo en el espacio. Particularmente lo que yo necesito crear es una nueva matriz. En esta nueva matriz, para encontrar la raíz característica, los valores característicos o valores propios, a cada elemento de la diagonal, en resumidas cuentas, réstele un valor conocido como lambda. Esto va a ser el 2, esto va a ser el 2, y al otro elemento de la diagonal le volvemos a restar el valor lambda. Eso es lo que necesitamos crear, una nueva matriz. A cada elemento de la diagonal principal le quitamos ese lambda. Luego, ¿qué procede con esto? Yo quiero que busquemos el determinante que se genera en este momento. Para buscar el determinante, dado que es una matriz de 2 por 2, simplemente bastaría hacer con la multiplicación cruzada, ¿no? Entonces, por condición, nuestro planteamiento debería ser de la siguiente manera. 2 menos este valor lambda, que multiplica a menos 1, menos ese valor lambda, que multiplica a la multiplicación de 2 por 2, y esto debería salirnos igual a 0. Y ahora solamente resolvamos la operación presentada. Nos quedaría que 2 por menos 1 es menos 2, 2 por menos lambda es menos 2 veces lambda, menos lambda por menos 1, nos quedaría más lambda, y menos lambda por menos lambda nos quedaría más lambda al cuadrado. Menos 4, y esto es igual a 0. Tenemos una reducción de elementos semejantes, podríamos decir que lambda al cuadrado, menos 2 lambda más lambda me quedaría menos lambda, y menos 2 menos 4 nos deja menos 5. Esto es igual a 0. Y algebraicamente, esto es una ecuación de segundo grado. La resolvemos, creo que si la podemos factorizar, la factorización nos quedaría un lambda menos, y acá debería ser lambda menos por menos más. Estaríamos buscando dos números que multiplicados me den 6 y que restados me den 1. Estos dos números deberían ser el 3 y el 2. Cada elemento es igual a 0, x menos 3 es igual a 0, por lo que lambda es igual a 3. Es una primera raíz característica.
en tanto que el otro valor sería lambda más 2, que es igual a 0, por lo que lambda es igual a menos. Estas dos respuestas generadas son las que vamos a conocer como valores característicos. Y en los valores característicos. Tengo una primera respuesta, tengo una segunda respuesta. Bien, ¿qué nos decía la teoría? La teoría nos decía que si estos valores, todos estos valores, en este caso son dos, fueran positivos, se llamaría definida positiva. Si fueran todos negativos, sería definida negativa. Pero si es que tengo esta parte de alternancia, ¿no? De que son positivos, negativos algunos, simplemente nos diría que la forma cuadrática asociada a esto es indefinida. ¿Por qué? Porque no se está ajustando a ninguna de las características previamente que nosotros habíamos estipulado en la parte teórica. Eso, simplemente eso, es nuestro primer ejercicio del día de hoy. Quizás alguna duda, alguna pregunta de la forma en la cual la hemos empleado. Bien, vamos entonces a ver algún ejercicio más para que quedamos completamente claros con esto. Quiero otra vez clasificar a la siguiente matriz como una definición de forma cuadrática y quiero que apliquemos la prueba de la raíz característica. Entonces, bueno, vamos a poner en marcha eso, vamos a poner en prueba la raíz característica. Solo que dado que el ejercicio es un poquito más grande, me parece, voy a, voy a copiarlo en otro lado. Copiarlo en mi parte de apuntes. A ver, la matriz que me pide resolver es una matriz que se llama A, y es igual, el valor de 5 2, 1, 2, 4, 0, 1, 0 y 3. ¿Listo? ¿Vamos acá? Ya. Entonces, esto es lo que me está pidiendo resolver formalmente en el ejercicio, ¿no? Quiero aplicar la prueba de la raíz característica para proceder con su clasificación. Bueno, vamos a aplicar la prueba de la raíz característica. Y volvemos a repetir lo que hicimos en el problema anterior, solo que ahora es un poco más extenso por el hecho de que es una matriz de 3 por 3. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer el proceso de construcción de la parte característica. Entonces vamos a crear o vamos a buscar el determinante de esta matriz A menos el valor de lambda multiplicado por una matriz de identidad. Y a este determinante nosotros lo vamos a igualar a cero. Entonces si lo formulamos de esta manera, significa que yo tomo mi matriz original, que son acá el 5, acá es el 2, acá es el 1, acá tenemos el valor de 2, acá tenemos el 4, acá tenemos el 0, y acá tenemos el 1, tenemos el 0 y tenemos el valor de 3. Esa es la matriz original, ¿no? Pero de esta matriz yo lo que necesito es encontrar su determinante, pero restado en los elementos de la diagonal principal a cada uno de ellos lambda. Le restamos lambda y lo restamos el valor de lambda. Y al final esto tenemos que igualar a 0 y como lo vimos antes, y solamente resolver lo que nos queda pendiente. Pero al ser una matriz de 3 por 3, recuerden que hay una variedad de estrategias en las cuales podríamos guiarnos. Yo voy a aplicar, como generalmente lo hago, el método de los menores. Entonces, en ese método de los menores, me voy a elegir la tercera fila, tercer renglón, que me parece un poco más cómodo. Si ejecuto la operación formal, ¿cómo me debería quedar en este caso? Mi primer elemento, recuerden los signos, ¿no? Es más, menos, más. Empezaríamos con el valor de más 1, lo anoto para que quede de referencia, que deberíamos buscar con el determinante referente a los menores. Los menores acá debería ser el 2, el 4 menos lambda, el 1 y el 0.
Luego me corresponde el valor del cero, pero que va a multiplicar algo acá, que no importa lo que sea, ya se va a eliminar porque es el cero. Y en la última parte me quedaría 3 menos lambda, que multiplica por los correspondientes menores. Los menores con referencia al 3 menos lambda es 5 menos lambda, acá al lado debería ser el valor de 2, acá debería ser 2, y 4 menos lambda. Y esto debería ser igual a 0. Por favor, si hay algún paso que no está claro, me interrumpen. Bien, vamos a resolverlo, ¿no? La primera parte no hay mucho lío, es el uno, que ya sabemos no va a afectar. Lo que tendríamos que hacer es encontrar el determinante de 2 por 2 que se está generando en este momento. Pero al mismo tiempo, si nos damos cuenta, en la primera parte nos quedaría como 2 por cero, que sería simplemente el valor de cero. No voy a anotar la operación, sería 2 por cero, menos el valor de uno, que multiplica a 4 menos lambda. Y al cero no lo tomo en cuenta de acá. En la siguiente parte de la operación nos quedaría 3 menos lambda, que multiplica, aquí mismo multiplicación cruzada para encontrar su respectivo determinante. Acá nos quedaría el resultado de 5 menos lambda, que multiplica a 4 menos lambda, menos 2 por 2. Y esto tiene que ser igual al correspondiente cero. Sigamos con la operación. Acá ya el uno no lo voy a tomar en cuenta, esto se convierte en cero. Y acá esto saldría cambiado de signo, ¿no? Saldría como menos 4 más el valor de lambda. Acá tenemos 3 menos lambda, pero que está esperando el resultado de la operación interna. Si lo desarrollamos sería 5 por 4, 20. 5 por menos lambda es menos 5 veces lambda. Menos lambda por 4 es menos 4 veces lambda. Y menos lambda por menos lambda nos quedaría lambda al cuadrado. Menos 4. Cerramos esto, debe seguir siendo igual a 0. Menos 4 más lambda más el valor de 3 menos lambda, se multiplica reducción interna. En la parte interna nos quedaría como lambda al cuadrado menos 9 lambda, y nos quedaría 20 menos 4, lo cual se convierte en más 16. Y esto es igual a 0. Continuamos. Esto sigue siendo, al final de cuentas, menos 4 más lambda más 3 menos lambda. No, perdón, ya vamos multiplicando. Propiedad distributiva, 3 por lambda al cuadrado nos quedaría 3 veces lambda al cuadrado. Menos 3 por 9 lambda sería 27 lambda. En el último caso, 3 por 16 nos dejaría el valor de 48. Menos lambda al cubo más 9 lambda al cuadrado menos 16 por lambda. Y esto es igual a 0. Reducción de términos semejantes, podemos darnos cuenta que nos quedaría ya en este caso como lambda al cubo. Términos semejantes, tengo 3 lambda al cuadrado más 9 lambda al cuadrado, nos dejaría 12 lambda al cuadrado. Los que son de componente lambda, si yo no estoy viéndolo mal, tendríamos el lambda menos 27 lambda menos 16 lambda, que en global debería ser menos 42 lambda. Y finalmente la parte independiente, que sería el menos 4 más el 48, nos dejaría más 44. Y esto es igual a 0. Por favor, revisemos hasta acá. Vean si están de acuerdo con la operación generada o si tenemos alguna acotación hasta ese punto. Creo que si llegamos acá, entramos al ámbito ya de un problema algebraico, ¿no? Porque me tocaría resolver esa ecuación, pero que es una ecuación de tercer grado. Les pregunto en general, ¿cómo resuelvo ahora esa ecuación?
¿Cómo puedo resolver la ecuación de tercer grado? Puede ser el método de Ruffini, profe. A ver, puede ser la estrategia de factorización en general. Y dentro de factorización, una estrategia es Ruffini, cuando son elementos variables, ¿no? Voy a desplazarme un poquito más abajo para tener justamente el espacio. Si es que hacemos con Ruffini, si lo intentamos con Ruffini, ¿qué es lo que voy a intentar hacer? Pues tomar los coeficientes para que me quede como uno el valor del 12, el valor de menos 42 y el valor de 44. Profe, ¿el lambda al cubo no es negativo? Lambda al cubo es negativo, sí, gracias. Sería menos lambda cubo, sería menos uno. Ok, de acá procedemos con la estrategia de Ruffini. Recuerden que Ruffini lo que hacía era una comparación de los números para los cuales es divisible el elemento 44. Es decir, 44, ¿para qué números es divisible? Para uno, para 2, para 4, para 11, por ejemplo. Y vamos probando. Les pido, por favor, intentemos un número para el cual me sirva la estrategia de Ruffini para validarlo acá adelante. Denme un momento, por favor, si tenemos alguna sugerencia. Con el 2, profe. Con el 2, voy a probarlo ya con el 2, a ver qué pasa. Vamos a ver. Si probamos con el número 2, vemos que este es el más 2. Recuerden que Ruffini decía baja este elemento que es el menos 1. Menos 1 por 2 es menos 2. Menos 12, perdón, más 12 con el menos 2 nos quedaría el valor de 10. 10 por 2 nos quedaría 20. Menos 42 con 20 nos quedaría menos 22. Menos 22 con 2 nos quedaría menos 44. Y sí, efectivamente se cumple. Y recordemos que cada vez que aplicamos Ruffini baja en uno el grado, ¿no? Es decir, que esto se tiene que vincular con lambda al cuadrado, esto se vincula con lambda y esto es el término independiente. En otras palabras, hasta acá me estaría quedando que una factorización factible sería menos lambda al cuadrado más 10 lambda menos 22 y el valor que nos sirvió siempre se le copia cambiando de signo, es decir, más 2, acá lo voy a poner como menos 2 y esto está igual a 0. Lo cual ya nos da un paso bastante importante porque cuando logramos factorizar ya se convierte en una ecuación de segundo grado, que aunque no se la pueda factorizar, y sospecho creo que para aquí no se puede factorizar, podemos aplicar la fórmula general. En otras palabras, cada factor es igual a cero, es decir, menos lambda al cuadrado más 10 lambda menos 22, esto es igual a cero. Y otro, que ya está bastante cómodo, es que lambda menos 2 también es igual a cero, pero aquí no hay lío. Lambda es igual a 2 y se acabó. Pero me faltan las respuestas de esto, pero creo, insisto, no creo que se pueda factorizar. Les pido, apliquen la fórmula general para encontrar los valores de lambda asociado a esta forma, de esta ecuación de segundo grado. Esto se háganlo con la fórmula general para saber qué valores podemos obtener. Tenemos esto lambda 1, llamemos a esto lambda 2,
Llamemos a esto lambda 3. Tengo 3 lambda. Profe, lambda uno sería 3,27 y lambda 2 sería 6,73. A ver, 3,27 y 6,73. Sí, Listo, muchas gracias. Bueno, al final de cuentas no nos interesa tanto en sí el valor, sino las características. Es decir, lambda uno es un número mayor que cero. Lambda 2 también es un número mayor que cero. Lambda 3 también es un número mayor que cero. La teoría nos decía que si todos los lambdas son mayores que cero, es decir, son positivos, ¿qué significa? Que la forma cuadrática asociada es definida positiva. Eso, básicamente eso. Esa es nuestra consulta al final. Digamos, ¿cómo se puede clasificar esa forma cuadrática? Ya tenemos la evidencia suficiente para clasificarla como una forma cuadrática, pero definida positiva. Eso con referencia a este problema, entonces, no sé, ¿alguna consulta, por favor? ¿Alguna inquietud? Caso contrario, damos por cerrado entonces ya la parte de esto de las formas cuadráticas y la última forma en la cual nosotros podríamos abordarlo. Vamos a nuestra presentación principal, solo para ver qué cosas nos quedan pendientes. Esto es lo que acabamos de hacer. Em, Hay otro problema de forma cuadrática que, bueno, les comento, les dejo por favor que más bien lo trabajen en casa, que estos generalmente son para desarrollarlos en clase, pero no me lo podemos hacer ahora. Así que el ejercicio que lo ven en pantalla les recomiendo que lo hagan en casa, por favor, que es clasificar a la forma cuadrática, solo que en este momento tenemos la ecuación. Recuerden que en la ecuación luego se traslada a la matriz y ya, volvemos a hacer de la misma forma con el proceso de la prueba de la raíz característica. Solamente esa consideración, por favor. Como último aspecto, dentro del ámbito de la optimización libre, vamos a hacer mención a lo que se llaman las funciones cuasi cóncavas y cuasi convexas. Nosotros ya hemos visto, ya sabemos cómo clasificar a una función como cóncava o convexa en base a sus características, ¿no? Pero hay ciertas funciones que son particulares, donde no son cóncavas completamente, no son convexas completamente. Es como decirles, hay un pedacito de la gráfica que es cóncava, hay un pedacito de la gráfica que es convexa. Teóricamente hablando, lo vamos a leer lo que dice ahí para verlo, luego trasladarlo a la parte gráfica. Si es que nosotros tenemos una determinada función y si es que tenemos un segmento de línea que lo llamamos un D, que está dentro del dominio que se origina en un arco MN, es decir, necesitamos ubicar dos puntos que generen un arco MN, tal que el punto N esté más alto o que tenga la misma altura que el punto M, se dice entonces que la función es cuasi cóncava.
Si los puntos generados por el arco MN están por debajo o están a la misma altura que el punto N, se dice que la función es cuasi convexa. Y decimos que una función es estrictamente cuasi cóncava si todos los puntos que se encuentran sobre el arco MN diferentes de IMN están estrictamente mayores a una altura que un punto M. O al revés, ¿no? Es estrictamente cuasi convexa si es que todos los puntos que están dentro de ese arco están estrictamente a una altura menor que el punto M. ¿Qué quiero decir con esto? Porque está todo en palabras y queremos trasladar. Porque me habla de una función, me habla de un arco que yo le debo generar, y con respecto a ese arco, que evidentemente necesito dos puntos, si es que yo tengo cualquier combinación de un segmento de línea que los junte, si es que va a estar por arriba o va a estar por abajo, en otras palabras. Vamos a ir a la parte gráfica. Esta es una gráfica que hace reflejo a una situación que se llama cuasi cóncava. Es decir, es una determinada función, pero que yo la voy a analizar en un cierto tramo. Y en ese tramo vamos a ver sus características de que sea cuasi cóncava. Eh, Recuerden que cuando yo les hablaba de concavidad en forma gráfica, era decir que la gráfica es como que se abre hacia abajo, por así llamarlo, ¿no? Pero lo que nos plantea acá en la teoría es que nosotros debemos ubicarnos en dos puntos de esta función. Estos puntos son los llamados como punto M y el punto N. Ubiquémonos en esos dos puntos. Una vez que nos ubicamos en esos dos puntos, debemos conversar sobre el arco que genera. ¿Qué es el arco de una función? El arco simplemente es esta línea. La línea que sigue el mismo trazo de la función, pero que conecta los dos puntos. Entonces, esto de acá es lo que llamamos el arco general. Y en este arco, pues, indudablemente van a haber infinitos puntos, ¿no? O ubicar infinitos puntos que se generan entre ellos. ¿Qué es lo que me está planteando la teoría? Es que básicamente cualquier combinación de puntos siempre se van a encontrar por debajo con referencia a un valor n. Es decir, cualquier combinación, no importa qué punto, acá me genere una respuesta. Genere una respuesta, me genere una respuesta, me genere una respuesta. Yo no sé qué valores sean, pero estos puntos, el de acá o el de acá o el de acá, siempre están por encima de este punto inferior que se llama 1. Entonces, lo que nos plantea la teoría es que si eso pasa, a este tramo nos vamos a representar como una función cóncava, pero toda la función la vamos a generar como una función cuasi cóncava. ¿Por qué? Porque en palabras simples me está diciendo, hay un tramo donde se está generando una concavidad. No puedo garantizar que toda la función sea cóncava, pero sí le puedo garantizar que hay un tramo que genera esa concavidad. Eso es lo que me está planteando como palabras, ¿no? Por eso me dice que es el valor mínimo. Siempre esta combinación del arco va a ser mayor o igual en el peor de los casos, comparados con el punto mínimo que se genera en referencia a esta función. Pero, como les decía, piénsenlo de esta forma. En un tramo de la función es como que se abre hacia abajo, por eso es la característica de que sea cóncavo. Si nos vamos a la otra situación, si nos vamos al otro escenario, estamos hablando de una función cuasi convexa ahora. Cuasi convexa ocupa la misma lógica. Necesito que ubiquemos dos puntos de una gráfica, el gráfico que se llama M' y esto que se llama N'. ¿Ok? Nuevamente, entre estos dos puntos vamos a generar un arco. Es decir, vamos a generar este tramo de la función. Pero en este caso, yo no comparo con el valor más bajo de entre estos dos, sino que voy a generar con el valor más alto, llamado el N'. Cualquier tramo de la función que yo junte en este arco, por ejemplo, el de acá, o el de acá, o el de acá, o el de acá, o el de acá, cualquiera de ellos, no importa el punto de altura que yo escoja, siempre está por debajo de este N. Por eso se dice que esta combinación es menor o igual que el punto máximo, que en este caso gráficos de N', comparados con ellos. Otra vez, en palabras simples, es que si yo me fijo en este pedacito de arco que acabo de señalar, este pedacito es como decir que se abre hacia arriba. Y en ese pedazo decimos que la función es convexa. Pero toda la función se llama cuasi convexa. Es decir, pedazos, ¿no? Pedazos donde la función puede ser cóncava o pedazos donde la función puede ser convexa. Terminando ya con esta parte que es teórica en realidad,
simplemente hagamos algunas puntualizaciones importantes. Como lo dice acá, desde un punto de vista general, una función que es cuasi cóncava, que tampoco es cóncava completamente, pero es cuasi cóncava, significa que puede tener una gráfica que es parecida a una campana, a una parte de la campana. En tanto que una parte que sea cuasi convexa es una gráfica que es parecida a una campana invertida o una parte de ella. Es decir, si vemos estas gráficas, la primera parte es una función estrictamente cóncava, en tanto que la otra función, que es como me dice la teoría, ¿no? Es un poquito más parecida a la parte de una campana, es una función estrictamente cuasi cóncava. Hay un tramo donde se genera la concavidad, pero no es en toda la función, es en cierto tramo. Teóricamente hablando, diremos al final que hay tres teoremas importantes a considerar. Primero, el primer teorema se llama el negativo de una función. Si una función es cuasi cóncava, guíanse por los colores, por favor. Si una función es cuasi cóncava y la negamos, es decir, le cambiamos el signo, esa función se convierte en cuasi convexa. Funciona también en sentido contrario, ¿no? Si la función es estrictamente cuasi cóncava, al cambiarle su signo, pues va a ser estrictamente cuasi convexa. Y viceversa. El teorema 2, que es concavidad contra cuasi concavidad. Cualquier función que nosotros la catalogamos como cóncava, por su propia naturaleza también se la va a entender como cuasi cóncava. O si la función es convexa, también por consecuencia es cuasi convexa. Pero el inverso no es verdad. Asimismo con las partes de definición estricta. Y por último, el teorema 3, que es el manejo de la función lineal. Esta nos señala que si nosotros tenemos una función lineal, por características la función lineal es cuasi cóncava y es cuasi convexa al mismo tiempo. De hecho, una función lineal siempre también será cóncava y convexa al mismo tiempo, ¿no? Eso, simplemente para finalizar esta parte teórica, lo dejo acá. Quiero empezar a trabajar con la siguiente parte de optimización. Nosotros hemos abordado ya bastante lo que es el manejo de la optimización sin restricciones, pero cuando empezábamos en esta última sección, yo les hablaba de que la optimización no siempre va a ser así. En realidad yo puedo tener otro tipo de optimización, un poco más, digamos, más real, porque no siempre puedo optimizar algo libremente. Generalmente el mundo está lleno de restricciones. Recuerden que en nuestra carrera, precisamente en economía, decimos que queremos optimizar los recursos. ¿Es porque el uso de recursos es limitante? Y entonces, bien, vamos a entrar a esta parte que es la optimización con restricción. En gran medida, vamos a ocupar lo que nosotros ya hemos utilizado en optimización libre. Solo que ahora nos vamos a enfocar en la optimización con restricciones. ¿Qué debo conocer primero? Bueno, ya lo que les había dicho, ¿no? Que en el mundo, en realidad, nosotros tenemos siempre un conjunto de restricciones, un conjunto de limitantes. Y estas restricciones ya, desde un punto de vista matemático, las vamos a clasificar de dos tipos. Por un lado, vamos a conocer las condiciones, las restricciones con condiciones de igualdad, y por otro lado, vamos a trabajar con las condiciones de desigualdad. Es decir, hay situaciones donde yo tengo que cumplir algo y tiene que generarse una igualdad, y en otro momento yo tengo que generarse como condiciones de desigualdad. Tienen características parecidas, pero ya entrando en la parte práctica, notaremos diferencias de cómo poder manejar. Entonces, bueno, este capítulo nos vamos a centrar en resolver problemas que involucren condiciones de igualdad y condiciones de desigualdad y vamos a ver cómo optimizar una función. Nuestro objetivo sigue siendo el mismo, maximizar o minimizar el valor de una función, pero sujeto a algo ahora. Bueno, todo lo que está acá lo voy a hacer en la práctica en realidad, porque vamos a hablar de que ahora yo voy a tratar de buscar un punto máximo y un mínimo como siempre. Ya sabemos lo que son los máximos y mínimos globales y locales, solo que cuando los encontremos, les vamos a poner un nombre específico. Les vamos a llamar como restringidos. El nombre creo que lo dice bastante claro. ¿Por qué restringidos? Porque es lo más alto o lo más bajo que puedo lograr dadas las condiciones que tengo, dadas las restricciones que tengo. Como cuando usted dice, yo quiero hacer un trabajo, le mando a hacer un trabajo y dice, lo voy a hacer lo mejor posible en base a lo que tengo, ¿no? Esa es la parte de la restricción. Vamos a tener un máximo local y vamos a tener un mínimo local,
pero que van a ser conocidos como restringidos. Y que en ocasiones se pueden ser el máximo y el mínimo abierto, como ya lo veremos en algunas aplicaciones. Bueno, entonces esto es lo que yo les acabo de mencionar. Y sin mucho preámbulo, quiero empezar a hacer un ejercicio de cómo optimizar. Pero en este primer ejercicio no les voy a explicar todavía ninguna estrategia, ninguna técnica en particular. Simplemente quiero que hagamos por pura noción. Esa noción, en realidad, yo recuerdo que en algún momento ya hicimos un ejercicio de esta forma. Yo solo voy a copiarlo nuevamente en otro apartado, este nuevo ejercicio. Lo que me propone en este momento es optimizar una función que se llama W, que es igual a x al cuadrado más b cuadrado más z cuadrado, pero tengo una condición, sujeto a una restricción donde x menos y más 2 veces z es igual a 0. Y este es el problema que me piden a mí resolverlo. Quiero que optimicemos esa función, pero sujeto a esa condición en particular. Pero repito, esto ya lo hicimos en algún momento porque yo tengo una condición que cumplirla y lo que podemos hacer como camino que está bien, si es que el ejercicio me lo permite, es incorporar la restricción al problema principal. ¿Qué quiero decir con incorporar? Yo tengo acá una función W que depende de tres variables, pero ¿qué tal si despejamos de esta condición una de las variables? Por ejemplo, X, que está bastante sencillo. X a que debe ser igual a 6 más Y menos 2Z. ¿Y qué hago con esto? Incorporar significa sustituir. Lo que yo quiero es que mi función W ya no me genere en esta parte como lo estamos generando, ¿no? Ya no como X al cuadrado, sino que me quede como 6 más Y menos 2 veces Z, esto está elevado al cuadrado, más Y al cuadrado, más Z al cuadrado. Es decir, que mi función ya no depende de tres variables, de X y Z, sino que depende de dos variables, de Y y Z. Y simplemente la optimizamos como ya sabemos. Recuerden que para optimizar, nosotros deberíamos encontrar las condiciones de primer orden, que son básicamente las derivadas parciales. Si derivamos la función W con respecto a Y, me quedaría en este momento la derivada, el 2 que multiplica a 6 más Y menos 2Z elevado a la potencia menos 1 por la derivada interna, que como sería Y, sería por 1. Pongamos por 1. Más la derivada de Y cuadrado, que debería ser 2Y, y esto al final nos va a tocar igualar a 0. Vamos a la derivada parcial con respecto a Z. Con respecto a Z nos quedaría 2, que multiplica a 6 más Y menos 2Z por la derivada interna, que sería menos 2 más 2 veces Z, y esto debería ser igual a 0. Listo, tenemos ya las ecuaciones para resolverlas y ahora básicamente es resolver el sistema como tal, recordando que cada una de ellas representa una ecuación. Es decir, esta es mi ecuación número 1 y esta es mi ecuación número 2. Creo que lo ideal sería primero reducir las ecuaciones, ¿no? Para que sea más fácil resolverlas. Entonces, ¿cómo generamos esto? Copiamos acá la primera ecuación. Si reducimos la primera ecuación, es decir, si las multiplicamos, nos quedaría 12 más 2 veces y menos 4 por z más 2y, esto es igual a 0. Lo podríamos describir quizás como 4y menos 4z y lo voy a mandar al 2 al otro lado como menos 2. Sigue siendo la primera ecuación, una versión un tanto más corta. Segunda ecuación. La segunda ecuación multiplico, al final de cuentas va a ser 2 por menos 2, va a ser menos 4. Menos 4 por 6, nos quedaría menos 24. Ahora menos 4 por y, menos 4y, sería menos 4 por menos 2z,
nos quedaría más 8 veces z, y más el 2z, que también ya lo tenía antes, ¿no? Y esto es igual a 0. Si lo reducimos otra vez, me quedaría que menos 4y más 10 veces z, y en el otro lado me quedaría el número 24. Listo. Esto sigue siendo la segunda ecuación, y ahora resuelvo el sistema, pero no sé si lo ven, pero el sistema ya está bastante amigable, porque solamente los copio los elementos. Tengo 4y menos 4z, esto debería ser igual a menos 12, en tanto que la otra ecuación es menos 4y más 10 por z, esto es igual a 24. No necesito multiplicar por nada, ya los elementos se resuelven rápidamente. Esto se anula, esto nos quedaría 6 veces z, y menos 12 con 24 nos quedaría 12. Por consecuencia, z es igual a 2. Ya tengo una primera respuesta. Y luego, ¿qué necesito? Pues los valores que se complementan, ¿no? Pero para encontrar, por ejemplo, y lo puedo sustituir en la primera, para que me quede como 4 por y menos 4 por z, que sería 4 por 2, y esto debería ser igual a menos 2. 4y es igual a menos 12, este menos 8 vendría como más. Y bueno, sin demasiadas cosas, menos 12 con 8 me quedaría menos 4. Para 4 me dejaría menos 4. Y por último, para encontrar el valor de x fue donde empezamos el problema. X era igual a 6 más el valor de y, es decir, 6 menos 4, menos 2 veces z, que sería menos 2 por 2. Y al final calculamos simplemente la respuesta. Esto me va a quedar menos 4, esto me va a quedar menos 4, me va a quedar menos 8, y 6 menos 8 me dejaría menos 2. ¿Cuáles son los valores que optimizan la función aparentemente? Son el valor de z igual a 2, menos 4, y el valor de menos 2. Pregunto, hasta ahí quizás alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta. Profe, disculpe, ¿la y no es -1? Y es menos 1, tiene toda la razón. Sí. Gracias. Que me quedó menos 4 para 4, debe ser, ¿no? Esto me va a cambiar, y esto me va a cambiar. A ver, sería menos 1. Y acá estábamos diciendo menos 1. Listo. Por lo tanto, si no estoy mal, el valor de x debería ser 1. Ahí está la mejor. Listo. Son valores que generan mi optimización de mi función. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta acá? A lo que yo quiero llegar en este primer ejercicio, más allá que todavía no lo valido y si sea un máximo, sea un mínimo, es que con lo que sabemos con anterioridad, podemos resolver un ejercicio con restricciones. Porque lo único que hicimos fue que esa restricción se incorpore al problema principal y lo resolvemos. Es decir, ¿es una alternativa eso? Sí, sí es una alternativa. ¿Por qué entonces no hacemos eso en todos los ejercicios que se nos vienen a continuación? Viene por el hecho de que capaz se complica el desarrollo algebraico que viene detrás. Porque puede que sea relativamente cómodo siempre y cuando la variable o la restricción sea solamente una, sobre todo si es de igualdad. Si fuera con desigualdad ya no podría, pero el tipo de restricción, si es una ecuación lineal, como fue en este caso, creo que es manejable. Asimismo, si la función original no es muy complicada. Pero ciertamente nos podremos enfrentar también a otras ecuaciones donde no es tan cómodo. Entonces vamos a ver ya el proceso formal de cómo poder desarrollar. Entonces, bien, una primera estrategia está ahí vigente sobre la mesa, que es el mismo cálculo anterior que nosotros ya habíamos manejado. Pero, ¿cómo entonces formalmente vamos a resolver un problema que tienen este primer tipo de restricción, que se llaman restricciones con igualdad? Para ello, quiero que consideremos primero una idea teórica. Vamos a partir del hecho de tener una función de optimización que dependa de dos variables, pero esas dos variables están sujetas a una restricción. Y como hablamos de una condición de igualdad, es que precisamente al interactuar entre ellas me genere una igualación con un determinado valor constante. Ahora, si nosotros tomamos en cuenta eso, vamos a empezar a hablar del método de los multiplicadores de Lagrange.
¿Y qué es esto del método de los multiplicadores de Lagrange y cómo lo vamos a formular? Si ustedes se fijan en la gráfica que estoy señalando a nuestra izquierda de la pantalla, eso es una función, por ejemplo, eso es un paraboloide, donde es una función que tiene la característica de ser cóncavo. En la gráfica, sin cálculo y demás, yo les pregunto, ¿dónde se genera el punto óptimo? Gráficamente hablando, ¿alguien lo ve en esta gráfica de la izquierda? ¿Cuál es el punto óptimo de esta función? No les pido ni matemáticamente ni nada por el estilo, simplemente gráficamente cuál es el punto óptimo y por qué. ¿Dónde está el punto óptimo de esta función? Bueno, de esta manera, si esta es una función cóncava, el punto óptimo, recuerden que los óptimos es el más alto o el más bajo según nos adaptemos a nuestro contexto, ¿no? En este caso, este es el punto óptimo. Un punto A, este es el punto más alto que yo puedo llegar a tomar, me genera la máxima altura que yo puedo tocar. Es un punto de maximización. Este es el óptimo del cual yo les comento, y es el óptimo que nosotros hemos calculado en el capítulo anterior. Es el óptimo que llegamos sin tener ningún tipo de restricción. Pero la restricción lo que hace en gran medida es limitarme, es decir, que no voy a poder alcanzar a ese punto. Por algún motivo tengo una restricción que me impide llegar a ese punto. Entonces la restricción lo que me dice es, yo sé que este es el máximo, pero no va a poder llegar a ese máximo porque no tiene todos los recursos para llegar a ese máximo. Entonces me dice, capaz va a llegar hasta acá, a este punto B, que tiene una menor altura, y esto es lo que vendríamos a llamar como un máximo, ¿sí? Es un máximo pero restringido, porque es el máximo que puedo llegar en base a los recursos que están a mi disposición. Gráficamente hablando, si nosotros lo vemos desde arriba, una vista superior, y sé que el punto máximo es A, este es el punto máximo. Aquí es donde yo quisiera estar. Y recuerden que estas partes de acá se llaman las curvas de nivel. En este caso, por la forma gráfica que es cóncava, el punto más alto es este. Mi restricción es hasta dónde me permite llegar. La restricción viene dado por esta curva, ¿no? Una curva modelo. Y entonces lo que nosotros vamos a tomar en cuenta es este valor de tangencia. Este punto de tangencia. El punto de tangencia lo que me indica es que con esa nueva función de restricción, ¿hasta qué curva de nivel yo podría alcanzar en base a esta función? Y este es el fundamento de los multiplicadores de Gauss. ¿Por qué? Porque el multiplicador es como dice su nombre, ¿no? Lo multiplica. Me permite ver con esta restricción hasta qué equivalente de mi función es el cual yo puedo llegar. Bueno, sin demasiado o demasiado preámbulo adicional, ¿cómo es que yo lo tengo que calcular? En esta función debería cumplirse esta restricción en particular, cuando llegamos a este punto de optimización. Debe ser un lugar donde el gradiente de la función que en su momento ya lo trabajamos debería ser igual que el valor multiplicado de la restricción de la función por algo que se conoce como el multiplicador de la R. Y esto deberíamos igualarlo a cero para resolver. Entonces, nuestra primera estrategia que la vamos a aplicar ahora, cuando tenemos una restricción con condiciones de igualdad, es el método de los multiplicadores de Lagrange, cuya forma de resolverlo es básicamente la que ustedes ven en pantalla, ya la veremos en ejercicios, pero en gran medida es esto. Voy a encontrar el gradiente y este gradiente va a representarse como las derivadas parciales que tengamos con referencia a cada una de las variables, menos la función g que nos va a representar restricciones. Hay un detalle importante que no quiero que dejarlo escapar, aunque no tiene por qué ser siempre teórico así, pero generalmente cuando ustedes vean la función g en definiciones, estamos hablando de una función de restricción. Que ojo, no es que puede ser una única restricción. Yo puedo tener varias restricciones al mismo tiempo. Y eso lo estamos conociendo como un conjunto de funciones g.
¿Listo? Entonces, mucho ojo con la expresión que le acabo de ubicar. Ya la voy a copiar un poco más operativa, pero es la forma en la cual nosotros vamos a proceder con la optimización bajo un entorno de restricción. Bueno, entonces creo que ya puedo ir llegando a la parte más aplicada, porque todo lo que está acá lo voy a explicar en un ejercicio. Después, función de Lagrange, función de Lagrange. Ok. Esta es condición necesaria para la existencia. No. Sigo hablando de lo mismo. Sigo hablando de lo mismo. Vamos ahora sí al asunto que me compete llevar. Muy parecido al problema anterior. Yo quiero encontrar los extremos de la función. Todavía no los voy a clasificar como máximos y mínimos, simplemente los quiero clasificar como extremos, sabiendo que tengo esa función que quiero maximizar, es una función pequeña, depende de 3x más 4y menos 3, pero que está sujeto a esa restricción, a x menos 1 al cuadrado más y al cuadrado es igual a 25. Acá, por ejemplo, ¿por qué no puedo hacer el primer proceso con el que empezamos este tema, que es la incorporación? Que no es tan cómodo hacer la sustitución. Más allá de que sí se puede, pero básicamente me dejaría dos alternativas de sustitución y ya con eso me comienzo a complicar más. Entonces voy a copiar otra vez la función para desarrollar la parte y ver qué características podemos desarrollar de la misma. A ver, entonces el problema, lo que me está pidiendo en este momento es optimizar una función que se llama f de, que depende de x de y, es una función f que depende de x y de y esta es igual a 3x más 4y menos 3, pero que está sujeta a sí mismo a una determinada condición. La condición es que x menos 1 elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado tiene que ser igual a 25. Esta es la restricción que deberíamos cumplir. Bien, vamos al siguiente. Voy a formular por primera vez cómo resolver un problema de optimización bajo las condiciones de igualdad. Y debemos reconocer cuál es la función objetivo, debo reconocer cuáles son las variables involucradas y debo tomar en cuenta mis restricciones, que en este caso son solamente unas. ¿Qué hago con la restricción? Con la restricción necesito que lo igualemos a cero. Ese va a ser mi primer paso. Voy a tomar mi restricción, vamos a igualarlo a cero, por lo tanto me quedaría que x menos 1 elevado al cuadrado más y cuadrado menos 25, esto va a ser igual a cero. Ya está. Y esta condición igualada a cero la vamos a crear como si fuera una nueva función. Ya les había dicho, se va a llamar una función g, que depende tanto de x como de y. Es decir, que me quede como x menos 1 elevado al cuadrado más y cuadrado menos 25. Listo. ¿Cómo procedemos con esto? Vamos a crear una nueva función. Esta nueva función se va a llamar la función lagrangiana. Y generalmente, pues la vamos a llamar así, como una función L, función lagrangiana, que depende de x, depende de y, que son las variables del problema, solo que le vamos a incorporar una variable nueva, una variable que se va a lambda. Por cada restricción que usted tenga en el problema, deberíamos agregar una variable lambda. Así vamos a agregar un lambda 1, lambda 2, lambda 3, dependiendo del contexto. En este primer problema simplemente vamos a agregar una variable que se llama lambda, ¿no? Y esta función se llama Lagrangiana. ¿Cómo se la construye? Copiando exactamente la misma función original. Le estoy hablando del 3x más 4y menos 3. Menos, siempre menos. Aquí va a poner lambda, el lambda del cual estamos hablando, y al interno de lambda va a copiar la restricción que usted tiene. Esta restricción igual a 0 o la función g. Es decir, que acá adentro le voy a copiar como x menos 1 al cuadrado más y cuadrado menos 25. ¿Listo? Este es el primer gran paso, construir la función lagrangiana, que sale de tomar la función original menos lambda multiplicado por una restricción. Si usted tiene varias restricciones, lo único que deberíamos hacer es tener varios lambdas que multipliquen con su respectiva restricción. Listo.
Una vez que llego a este punto, vamos a manejar las condiciones de primer orden. ¿Qué es esto de las condiciones de primer orden? Derivar e igualar a cero. Entonces necesito que derivemos L con respecto a X en primer lugar. No, no hay mucho lío, ¿no? La derivada de 3X me quedaría 3, pero X también está acá y hay que derivar. ¿Cómo nos quedaría esta derivada acá a la interna? Pues voy a ponerle de esta forma. La derivada de X menos 1 al cuadrado debería ser 2 que multiplica a X menos 1 elevado a la potencia menos 1, que es 1, por la derivada interna, que es 1, pero no me olvide que este lambda es una constante que lo está multiplicando, y a esto lo voy a multiplicar por la. Necesito que lleguemos a este punto, bueno, lo voy a igualar a 0, pero que si de repente alguien se me está perdiendo en este primer punto, me lo diga. Entonces avanzamos. ¿Y cómo llegué a esta primera expresión? Vamos a volver a hacer lo mismo, pero con respecto a la otra variable que se llama y. Derivamos con respecto a y. Derivada con respecto a y sería 4, y y también está acá de interna, pero me voy con la misma lógica. Le pongo el menos porque es el menos que antecede al corchete en este caso. La derivada de y cuadrado debería ser 2y, pero que multiplique este lambda que está por fuera y que está funcionando como una constante, ¿no? Y esto es igual a 0 también, nuevamente. Y por último, vamos a volver a derivar, pero con respecto también a esa variable nueva, con respecto al lambda. Y esta es básicamente copiar lo mismo, pero cambiado o afectado por el signo menos, ¿no? Entonces voy a copiarle estas expresiones de acá, pero con signo negativo. Le voy a poner menos x menos 1 elevado al cuadrado menos y cuadrado más 25 es igual a 0. Ya, al fin de cuentas es una ecuación igual a 0, así que no hay mucho lío con los signos como lo estamos construyendo. Y bien, entonces mi asunto es este. Yo tengo que resolver este sistema porque esta es una primera ecuación, esta es una segunda ecuación y esta es una tercera ecuación. Básicamente eso, ese es mi objetivo, encontrar cuánto vale X, cuánto vale y cuánto vale lambda, porque ya veremos que lambda también tiene un sentido. Entonces todo se resume en eso, resuelve el sistema de ecuaciones que se está generando. Ahora, es muy común, aunque no siempre va a ser tan directo, que cuando resolvemos este tipo de sistemas, insisto, es común, no es un paso obligatorio, no es una estrategia que siempre la debe seguir a rajatabla, es que puedo tratar de hacer igualaciones. Voy a despejar lambda de esta primera ecuación. Y no sé si les queda claro, lo voy a despejar directo. Lambda va a ser igual a 3 dividido para 2 que multiplica a x menos. Vean, ¿están de acuerdo con ese despeje generado? O si alguien me genera una confusión. Estoy despejando básicamente. Lo mandé al otro lado, luego lo que está multiplicando pasa a dividir. Es todo lo que hice en esta primera instancia. Porque voy a ocupar una estrategia muy parecida para esta segunda parte. Quiero despejar lambda. Si yo despejo lambda, esto lo mando al otro lado, luego el 2 ya que está multiplicando pasa dividiendo, y al final de cuentas me debería quedar que esto es igual a 2 dividido para y. Tengo ya los dos despejes de lambda y beneficio. ¿Listo? ¿Y cuál es la idea de despejar la misma variable? Pues eso es lo que nosotros conocemos como una estrategia de igualación. Es decir, igualemos los dos despejes. Por un lado yo sé que 3 que multiplica a 2x menos 1, que es el primer despeje, debería ser igual a mi segundo despeje, que es 2 sobre y. Pero esto ya me genera una cierta interacción que yo voy a tener entre las variables, porque lo que hacemos es la multiplicación cruzada. Es decir, este y pasa acá, me quedaría como 3 veces y, que es igual, este denominador pasa al otro lado multiplicando, que me quedaría 4, que multiplica a x menos 1. Sigue siendo todavía una ecuación que no tiene todavía una solución directa porque tengo x y y, pero para algo me va a permitir llegar en este componente. Y despejo y, ya que debe de ser igual a 4x menos 4 sobre 3. Pero yo tengo una relación detectada entre x
¿Listo? Ahora, pero todavía no es una solución, ¿no? Porque al final tengo que averiguar cuánto vale x, y lambda. ¿Qué me sugieren para continuar? Insisto, esto es un paso algebraico. ¿Qué haríamos para continuar? ¿Qué hago? ¿Cómo continúo? Porque necesito encontrar los valores. ¿Qué Reemplazar reemplazo? el valor de y en la ecuación 3. Y ya, bueno, escuché, me voy con la idea que escuché Andrés. Que me dice sustitúyale, pero en la otra ecuación, ¿no? Estoy interactuando entre la primera y la segunda, pero de alguna forma tengo que interactuar con los tres, y es verdad. Vamos a la tercera ecuación. La tercera ecuación nos dice menos x menos 1, esto es elevado al cuadrado, menos el valor de y, pero y es todo esto de acá. Podríamos expresarlo como 4x menos 4, lo cual está dividido para 3. Esto está elevado al cuadrado, más 25, y esto está igualado a 0. Y sí, lo importante es que es una nueva ecuación, pero que ya depende de una sola variable. Entonces creo que eso ya nos permite resolver el binomio. Vamos resolviendo entonces esto. Esto es cuadrado de un binomio, pero antes de signo negativo, por lo tanto va a ser cambiado el signo, ¿no? X al cuadrado saldría como menos x al cuadrado. X por menos 1 por el valor del 2 debería ser menos 2x, que saldría como más 2x. Menos 1 al cuadrado, que sería el valor de 1, pero sale como menos 1. ¿Qué sucede acá? Cada uno se eleva al cuadrado. En el caso del numerador, debemos aplicar la regla del cuadrado de un binomio, es decir, 4x al cuadrado me quedaría como 16x al cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo, que sería 2 por 4x por 4, nos dejaría el valor de 32x, y 4 al cuadrado que nos dejaría 16, y 3 al cuadrado termina resultando el valor de 9, más el 25 que está por fuera de esta operación, y esto debería ser igual a 0. Bien, acá sacamos mínimo común múltiplo, me voy a medir en mi cuaderno para que podamos continuar con la operación. Y entonces sacamos mínimo común múltiplo, como les decía, ¿no? Entonces acá me quedaría menos 9x al cuadrado más 18x menos 9. Acá 9 para 9 es 1, pero saldrían ellos cambiados de signo, como menos 16x al cuadrado, como más 32x, como menos 16. Y finalmente 9 para 1, 9. 9 lo multiplicamos por 25, lo cual nos quedaría 2,25, si no estoy mal. 225, esto es igual a 0. Ojo que todo esto quedaría dividido para 9. Buscamos para que se note. Todo esto está dividido para 9. Pero bueno, 9 pasa al otro lado y va a desaparecer. Términos semejantes. Menos 9x cuadrado menos 16x al cuadrado nos quedaría como menos 25x al cuadrado. Los lineales, que son 18x con 32x, nos dejarían el valor de 50x. Y finalmente, el 9 menos 16 es 225, sería menos 25 más 200. Y esto está igualado a 0. Listo, es la ecuación que tengo que resolver, pero si nos damos cuenta, todos son múltiplos de 25. Por facilidad, lo voy a dividir todo para menos 25. Ambos lados hagamos este proceso, lo cual nos dejaría como x al cuadrado menos 2x, y acá nos dejaría el valor de menos es igual a 0. Se puede factorizar, sería x menos, y acá sería x menos por menos, debería ser más. Los dos números que cumplen con la condición son el 4 y el 2. En otras palabras, x vale 4 y x vale menos 2.
mm, menos 2. Listo. Yo tengo los valores de x. Pero como tengo dos valores de x, necesito también su correspondiente valor de y. Solamente hagamos la sustitución acá. Con x igual a 4, encontremos un valor de y. Y con x igual a menos 2 encontremos también un valor de y. Por favor, les pido, vengan encontrando cuáles son las respuestas de y para cada uno de los valores de x asociados. 4 y menos 4. Vamos a ver. En el primer caso debería ser 4, ¿no? Y en el siguiente caso debería ser menos 4, ¿sí? Es correcto. ¿Qué más necesito? Que aunque por ahora no lo vea tan valioso, pero también el valor de lambda. Voy a tener un lambda para cada uno, para cada situación. Y está notorio, ¿no? Lambda es igual a 2 sobre y, que es el despeje más cómodo que nos habíamos generado. Por lo tanto, diremos que en el primer caso, lambda debería ser 2 para 4, es decir, es el valor de un medio. Y en el otro caso, debería ser menos 1. El problema, lo único que me estaba pidiendo en este primer momento, porque todavía no estoy maximizando ni minimizando como restricción, simplemente yo quiero buscar los posibles extremos. Entonces los voy a decir así tal cual. Yo voy a tener dos situaciones. Una primera situación, tenemos una situación A y una situación B. Pero en ambos casos los voy a considerar como posibles extremos. Puede que sea máximo, puede que sea mínimo. Nos toca validarlo, pero antes de llegar a ese proceso de cómo validarlo, necesito que tengamos claro el proceso que hemos ejecutado. Y básicamente eso que ustedes ven en pantalla es lo que se llama el método de los multiplicadores de Lagrange. ¿Tienes alguna pregunta de cómo lo hicimos en este primer problema? Bien. Hemos entonces hecho un primer ejercicio modelo, que fue bastante cómodo llevar el término. Vamos a ver qué otro tipo de problemas nos podemos encontrar en el camino del día de hoy. Vamos con uno planteado un poco en nuestra área, ¿no? Por ejemplo, este problema, bastante común ya en la parte de microeconomía. De hecho, van a ocupar bastante, creo, las optimizaciones con restricciones en microeconomía. Es prudente que nos vayamos acercándonos a este territorio. Tenemos una función de producción de una empresa que viene dado por el hecho de que depende de dos factores productivos, llamados EBICA, típico capital y trabajo. Tenemos la ecuación donde el IK representan mano de obra medido en miles de dólares y el capital que está medido también en miles de dólares. Bueno, capaz de la mano de obra está mal puesta, ¿no? No debe ser miles de dólares. Con el capital, sí. El costo para la compañía es de $4 y $8 por cada unidad de IK. Si la empresa desea que el costo total de los insumos sea 88, calcule la máxima producción posible. Aquí ya me está pidiendo optimizar. Pero por ahora, como todavía no hablo de las otras condiciones, vamos a asumir, vamos a suponer que el valor obtenido es aquel valor que me permite generar un proceso de optimización. Bueno, entonces de todo el contexto, aquí sí ya me da algo para hacer un planteamiento. Tengo la función de producción, sé las condiciones de restricción, porque yo tengo una restricción de recursos, ¿no? No puedo producir tanto como pueda, porque requiero contratar mano de obra y requiero capital. Me da el precio unitario de cada uno de sus factores productivos y me señala cuál es mi total de dinero. Mi total de dinero es 88. Listo, entonces voy a copiar la información para empezar a resolverlo con ustedes. A ver, el problema lo que me está proponiendo es que tengo una función de producción llamada F,
que depende de L, depende de K, y esto es igual a 12L más 20 por K, menos L cuadrado, menos 2K al cuadrado. Conocemos los costos, los precios, para el caso de mano de obra, me señala que el precio unitario es de $4, y para el caso del capital, el valor unitario debería ser de 8. Y sé que tengo en total, el total es de 88. Listo. Ahí está toda la información. Tengo mi recurso, que viene dado por esa ecuación. Tengo mis datos disponibles, que es la mano de obra, el capital y el total. Vamos a empezar primero a escribir la restricción. La restricción está clarísima, es el dinero. Es decir, que yo debo estar sujeto a alguna condición, ¿no? Sujeto a. Si conocemos que la mano de obra es L y conocemos que el capital es K, la restricción debería ser que 4 veces multiplicado por L más 8 veces multiplicado por capital debería ser igual a mi total de recursos, que es igual a 88. Esa es mi restricción con la cual nosotros deberíamos trabajar en este tema. Bueno, tengo ya la restricción que nosotros deberíamos considerar. Recuerden que los pasos en gran medida es igualarlo a 0, 4L más 8K menos 88, y esto es igual a 0. Bueno, vamos entonces a empezar con mi problema. Necesito crear una nueva función que se llama la función lagrangiana, que depende de L, en este que voy a tener que hacer el problema del mismo nombre, ¿no? De L, de K, y depende de lambda. Esto debe ser igual a 12L más 20K menos L al cuadrado menos 2K al cuadrado menos, recuerden cómo se plantea acá. Se pone el multiplicador que es lambda y adentro pone la restricción igualada a 0, que sería 4L más 8K menos 88 y ya está. Yo voy a hacer un pequeño cambio porque si me está acá usando un poquito de arriba poner la misma variable. Me pongo una variable de apoyo, le voy a poner mi variable z, ¿no? Entonces, esta es la función lagrangiana que yo necesito construir. Bueno, planteada la función y ya está. Necesito encontrar las derivadas parciales de mi función. Por lo tanto, derivada parcial de z con respecto al factor L. Alguien, por favor, que me quiera ayudar con la respuesta de esta derivada parcial. ¿Cómo se generaría? 12 menos 2L menos 4 lambda. A ver, 12 menos 2L y menos 4 lambda, ¿no? Listo, gracias al medio, esto es correcto. Y esto hay que igualarlo a 0. Necesito encontrar la derivada parcial de mi función con respecto al capital. Otra persona, por favor, que me quiera ayudar con esta derivada parcial. A ver, sería 20 menos 4K menos 8 lambda. 20 menos 4K y menos 8 lambda. Es correcto, gracias, Henry. Listo. Y por ahí le vi a Natalie. Natalie, de una vez que me ayude con lambda. Me desapareció. Bueno, en lambda habíamos dicho, ¿no? Que es básicamente copiar la misma expresión, pero cambiado el signo. Así que vendría como menos 4L, vendría como menos 8K más 88, y esto es igual a 0. Y esto se resume otra vez en que yo tengo que resolver un sistema de tres ecuaciones. Tengo que resolverlo, tengo que resolverlo, tengo que resolverlo. Muy bien. Yo te había mencionado que una estrategia común, que no quiero que lo vean como una regla ciega, simplemente una estrategia que generalmente pasa, es despejar
el componente lambda de donde esté presente. En el primer caso nos generaría ya un primer vector. Asimismo, por favor, otra persona que me quiera ayudar indicándome cómo me queda el despeje de lambda de esta primera ecuación. Ya despejado, bonito, ¿cómo me queda? Quedaría como 2L menos 12 sobre 4. A ver, Sobre menos 4, perdón. ya está bien. Solo que yo voy a hacer el cambio de signos, porque no me gustó la forma, pero está bien. Yo lo voy a hacer esto. El menos 4L pasa como, perdón, 4 lambda pasa como 4 lambda. Y le voy a poner como 12 menos 2L dividido para 4. Su despeje está bien. Solo tenemos diferente dedicación de los signos, pero para no tenerle con tantos negativos, no ser tan negativo el día de hoy. ¿Listo? Me voy a la parte de acá. Voy a hacer básicamente lo mismo, ¿no? También quiero despejar lambda de esta misma ecuación. Y volveríamos al mismo hecho. Esto lo mando al otro lado, lo mando a dividir. Y vean si están de acuerdo conmigo, que al final quedaría como 20 menos 4K dividido para 8. Y ya tendríamos otra vez el despeje. Y una vez que ya tenemos esos despejes, lo que haríamos ahora es la comparación de lambdas para generar una nueva ecuación. Es decir, que voy a tomar el 12 menos el 2L, que está dividido para 4, va a ser igual a 20 menos 4K dividido para 8. Y vamos a desarrollar. Viene multiplicación cruzada, pero recuerden que si comparo los denominadores es como que se pueden simplificar. Va a ser la cuarta 1, la cuarta 2, y para ahorrarme trabajo, solo este 2 es el que mando multiplicar al lado de acá. Para que se haga un poco más corta la operación. Quedándome como 24 menos 4L, esto es igual a 20 menos 4K. Y necesito reflejar esta operación un poco más sencilla. Si nos damos cuenta, también en esta ecuación, todos son múltiplos de 4. Dividido para 4, dividido para 4. De tal forma que la expresión podríamos mantenerla como 6 menos L, que es igual a 5 menos K. Y de ahí despejo una de las variables. Si nos damos cuenta, capaz si despejo L, lo mando al otro lado para que me quede como que K más 1 es igual a L. Vean, por favor, si de alguna forma vamos a llegar a esta misma interpretación. No importa cómo lo despeje, al final nuestro despeje debería ser lo mismo. Si yo despejo L, ¿no? Y deberíamos llegar a la misma expresión. Y una vez que nuevamente ya tengo una expresión, la voy a incorporar en mi tercera ecuación, tal y cual lo hicimos en el problema anterior. De tal forma que me quede que menos 4 multiplicado por L, pero L equivale a K más 1, a K más 1, menos 8 veces K, más 88, y esto es igual a 0. Va a quedar una ecuación de primer grado, porque nos quedaría que menos 4K, menos 4, menos 8K, más 88. Esto es igual a 0. Y bueno, palabras más, palabras menos, como usted lo quiera resolver, por favor, dígame cuánto sale K de esta solución.
7. Ok, tengo una primera respuesta que es 7. ¿Alguien puede confirmarme que esté bien? ¿Ustedes Sí, confirman? profe, está bien. Sí, Está bien. profe. Listo, muy bien. K vale 7, pero si ya tengo K, en este caso es un único valor, ¿no? Necesito la respuesta de L, está bastante sencilla, está más 1, por lo tanto L vale 8, y necesitamos también el valor de lambda. Encontremos, por favor, el valor de lambda. ¿Es -1? ¿Ya? Es menos, de acuerdo. Listo. A diferencia de mi problema anterior, acá tengo una única respuesta que hasta ahí suena bastante coherente, sobre todo en K y en L, porque son valores positivos que representan unidades de capital y unidades de trabajo. Y como les había dicho, en esta primera parte solo estamos asumiendo que sí, con este valor me permite maximizar la producción. Y como la pregunta final es, ¿cuál es el valor máximo de la producción? Que es lo único que tengo que hacer al final, pues la respectiva sustitución. Es decir, valoremos en la función cuánto nos genera con los valores del ICA, es decir, valoradas con el 8 y con el 7 que nosotros hemos encontrado. En otras palabras, nos quedaría 12 por L, que sería 12 por 8, más 20 por K, que sería 20 por 7, menos L cuadrado, que sería 8 al cuadrado, menos 2 por K al cuadrado, que sería 2 por 7 al cuadrado. Esta es la gran pregunta en realidad del ejercicio. ¿Cuál es la máxima producción que nosotros podemos generar con los recursos disponibles? Así que hagamos ese último cálculo, por favor, para saber qué respuesta nos está generando. ¿74? 74. Vamos a ver. 74. Ok, 74. Por favor, confirmen si están de acuerdo con esta solución. ¿Con mi Sí, problema? profe. Ok, gracias. El problema no me dice en qué está medido y que lo puedo dejar como unidades, ¿no? Que no me dice son unidades, son miles, son docenas, lo que sea. Bueno, 74 de lo que sea. Asimilo que son unidades en el problema, por lo tanto ya tenemos nuestra solución. Entonces, el proceso, como siempre les diré, debo comprender el proceso en general. Luego siempre va a pasar que algo cambie en el camino, el problema se puede hacer más complicado algebraicamente hablando, sobre todo, es verdad, y ya nos vamos a enfrentar a eso. Pero en cuanto al proceso, ya lo hemos visto, cómo aplicar los multiplicadores de Lagrange. Básicamente tomar en cuenta la restricción del problema, generar el sistema que sea asociado con sus respectivas derivadas parciales, resolverlo y ya está. Porque sí, efectivamente, una vez que dominemos esto, nuestro siguiente paso debería ser ya cómo garantizar si este punto efectivamente es un máximo o es un punto mínimo en particular. Reitero, no sé si hasta acá tenemos alguna pregunta particular. Vamos a volver a la presentación principal para seguir conversando de un par de detalles. Está el ejercicio que acabamos de resolverlo. Ahora, nosotros hemos hablado en este momento de dos variables, por ejemplo, la forma de resolverlo. Pero si tuviésemos más variables, vamos a hacer exactamente lo mismo. Lo único que se genera es una mayor extensión de las operaciones algebraicas, pero vamos a llegar a la misma forma de conclusión, ¿no? Recuerden que si yo lo planteo sujeto A y ven esa X con una flechita,
significa que no necesariamente dependo de una sola variable, sino que yo puedo depender de un conjunto de restricciones, las cuales están vinculadas con las variables, y como tal, ya veremos algún problema un poco más elaborado, eso sí por seguro, ¿no? ¿Qué más quisiera explicarlo para la condición? Es lo que nosotros hemos visto. Quiero llegar a hacer algún ejercicio práctico adicional. Todo esto ya está. Todo esto ya está, todo esto ya está. Todo esto creo que ya está. Muy bien, vamos a ver este otro problema, ya un poco más extenso, ¿no? Suponga que U es una función de utilidad para la cual tenemos una función que depende de tres variables, donde X, Y y Z representan el número de unidades de los artículos A, B y C respectivamente, los cuales son consumidos por una persona particular. Además, suponga que los precios unitarios de A, B y C son 2, 3, 4 dólares, respectivamente, y que el gasto semanal para estos artículos se ha presupuestado en 90 dólares. ¿Cuántas unidades de cada artículo deben comprarse semanalmente para maximizar el índice de utilidad de la persona? Pues tengo más variables, tengo tres variables ya. Dependo del consumo de tres productos, de productos A, B y C. Las cantidades de cada producto que se consumen son X, Y, Z. Y sé los precios de cada uno de esos productos, que son 2, 3 y 4 dólares, respectivamente. Y que sé que el dinero que yo tengo para destinar a la compra de sus productos es igual a 90 dólares. Pues este problema es el que lo vamos a resolver. Entonces, bueno, voy a regresarme a mi cuaderno de operaciones para que podamos poner en práctica lo que estamos viendo en este momento y ver qué dificultades se nos pueden estar presentando en el camino, ¿no? Entonces, bueno, voy a anotar entonces acá la información. El programa me dice que yo tengo una función de utilidad que depende de X, depende de Y, depende de Z, y precisamente recuerdo que la ecuación era la multiplicación de las tres variables, es decir, X por Y por Z. El problema me daba ya los datos del ejercicio. Yo quiero que me ayuden, por favor, ya con la condición. Sujeto A. En base a la información que me daba, ¿cómo quedaría la descripción? 'Te vuelvo a poner el problema ahí para que lo vean. En base a mi planteamiento, no hay mucho planteamiento, estoy copiando la misma función. ¿Cómo deberíamos plantear la descripción? 2x más 3y más 4z igual a 90. Ajá, correcto. Voy a copiar entonces eso. A ver, entonces la descripción, como me lo decían, era que 2x más 3y más 4z, esto es igual a 90. Bueno, lo único que estamos incorporando es una nueva variable, ¿no? Pero sigo manejando como si fuera una restricción. Primer paso, construir la función Lagrangiana. Perdón, primer paso, igual a cero. Sería que 2x más 3y más 4z menos 90, esto tiene que ser igual a cero. Ahora sí, vamos a crear la función Lagrangiana. La función Lagrangiana es aquella que va a depender de x, va a depender de y, va a depender de z y va a depender también de lambda. Copiamos la función original, que es x por y por z menos el multiplicador de Lagrange llamado lambda y la restricción igualada a cero, que sería 2x más 3y más 4z menos 90. ¿Listo?
Empecemos con el desarrollo del problema. Derivadas parciales. Derivada parcial con respecto a x sería simplemente todo esto que está multiplicando sería y por z. La derivada de 2x debería ser 2. Por el lambda de afuera sería menos 2 veces lambda. Bueno, igual a 0 y está. Segunda derivada. Derivada con respecto a y sería ahora x por z. La derivada de 3y sería 3. Me quedaría menos 3 veces el valor de lambda igual a 0 y ya está. Derivada parcial con respecto a z. Con respecto a z sería x por y menos la derivada interna que sería 4. 4 por lambda y esto es igual a 0 y ya tenemos. Y finalmente la derivada parcial con respecto a lambda. Con respecto a lambda nos quedaría menos 2x menos 3y menos 4 por z más 90. Esto es igual a 0. Perfecto, ya está. Pues como era de esperarse, lo único que sucede es que voy a tener un problema más largo, un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. No hay un camino completamente seguro de lo que yo tengo que hacer, pero volveríamos un poco a jugar con las expresiones, a ver cómo nos va. Ejemplo, si intento hacer lo de antes, que era despejar lambda, bueno, yo tendría 3 posibles despejes de lambda, ¿verdad? En mi primer caso, simplemente lo mando al otro lado, me quedaría que y por z se divide para 2 y ya tendríamos un primer despeje para lambda. Vamos a la ecuación de abajo, tendríamos ahora que lambda debería ser igual a x por z dividido para 3. Ya nuevamente el despeje de lambda. Y si nos vamos a la última, diríamos que lambda, entonces aquí es igual a x por y dividido para 4. Y tenemos despejes. Bien, vamos a ver entonces. Tengo mi primer despeje, tengo mi segundo despeje, tengo mi tercer despeje. Que siguen siendo las mismas ecuaciones. Es decir, sigue siendo la primera, la segunda, la tercera, solo que representado de otra forma. Pues, ¿qué hacíamos antes? Hacíamos un proceso de comparación de los lambdas. Voy a hacer algo medio parecido. Yo voy a comparar, por ejemplo, la primera y la segunda, para dejar claro qué es lo que comparamos. Si comparamos la primera y la primera es que y por z me queda dividido para 2, que debería ser igual a la otra, que es x por z dividido para 3. Bueno, a ver, empecemos a darle sentido a las cosas que estamos haciendo. ¿Alguien me ve para qué hago ahí o qué hago ahí? ¿Cómo continúo? ¿Qué sucede? ¿Para qué hago este proceso de comparación? ¿Cómo hago ese proceso? O véanlo de esta manera. Si es que yo tengo en igualdad que un mismo elemento está multiplicando en ambos lados, pues esto se va. Y voy a dejar una comparación al limpio por ahí, que ya veremos qué utilidad le puedo dar. Porque acá, en otras palabras, lo que estoy diciendo es que y sobre 2 viene a ser igual a x sobre 3. Y ya veremos cómo lo ocupamos. Por ahora lo dejo escrito así. Vamos acá, otra comparación, otra pareja que podría formar, podría ser la primera y la tercera. Y bueno, la primera nuevamente me quedaría que y por z está dividido para 2, que comparo con la tercera ecuación, que sería que x por y está dividido para 4. Listo, listo. Y nos vamos con la misma lógica. Veo que y multiplica en ambos lados, se va. Y por lo tanto podríamos decir que aquí me queda una comparación que z dividido para 2 es igual a x dividido para 4. Listo, pero sigo manteniendo un proceso de comparación. Bien.
Podríamos también buscar la pareja 2 y 3, pero yo creo que es un poquito ya insuficiente. Quiero que noten que en las dos comparaciones que tengo hay una variable que se repite. ¿Con quién estamos comparando? Con X, con Y. Entonces, quizás la sugerencia es despejemos la variable, la otra variable para que me queden términos de 2 que estoy dividiendo pasa multiplicando, me quedaría que y es igual a 2 tercios de X, y por otro lado, Z debería ser igual 2 sobre 4, que se convierte en un medio de Y. ¿Y qué hago con eso? Que las traslademos a la cuarta ecuación. Recuerden que en algún momento tienen que interactuar todas las ecuaciones. La primera ecuación, la cuarta ecuación, perdón, me quedaría que menos 2X menos 3 por Y, que sería 3 por 2 tercios de X, menos 4 por Z, que sería 4 por un medio de X, más 90, tiene que salirme igual a 0. Y ya está. Ahora nos toca resolver la ecuación. Bajamos un poquito esto para que se note. Y vamos operando, ¿no? Pues aquí me quedaría que menos 2X. Acá el 3 con el 3 se va a simplificar. Me va a quedar otra vez menos 2X. Acá el 4 con el 2 me quedaría 2 por menos 1X. Me quedaría menos 2X más 90. Y esto es igual a 0. En otras palabras, me quedaría que X es igual al 90 dividido para el valor de 6. Y cuando tenemos esto, 90 para 6 nos quedaría un valor de 15. Y ya tenemos una solución en particular para esto. Y nos quedaría únicamente encontrar los valores de las otras variables, donde sabemos que y es igual a 2 tercios de X, lo cual debería ser 2 tercios, pero de 15. Por lo que terminamos concluyendo que debería ser igual al valor de 10. Y por último, sabemos que Z es igual a un medio de X. Un medio de 15. Va a ser lo mismo, 15 medios, ¿no? Y con eso hemos encontrado una combinación que satisface nuestra teoría. Y vuelvo a reiterar, por ahora estoy asumiendo que efectivamente esa combinación está maximizando o minimizando lo que me pregunta en el ejercicio. Bueno, nuevo problema. No creo que fue tampoco todavía demasiado complicado, más allá de tener más ecuaciones, y que ustedes tengan al menos estrategias, tengan al menos referencias de cómo poder resolver los sistemas. Pero no pense que la parte más elaborada, la parte más larga se va a término, tiene que ver con el manejo algebraico, como generalmente nos pasa, ¿no? Esta parte algebraica, la que tenemos que desarrollar un poco más. Vamos de nuevo a la presentación. Bien. Entonces, creo que la primera parte que lo abordamos el día de hoy está relativamente cubierto, donde en esta primera parte lo que yo busco es que ustedes reconozcan cómo aplicar el método de los multiplicadores de Lagrange. El método no va a cambiar, como les digo. Lo que necesito es empezar a sumar ciertos detalles de cómo poder valorar. Quiero ver con un par de detalles más con referencia ya a la parte de la clase, pero antes que se me escape, por favor, quiero tomar asistencia. Así que regálenme solo unos minutos antes de que se me escape eso. Por favor, me ayuda confirmando su asistencia el día de hoy. Alessandro Alvear, Presente. Dayanara Arias, Jessica Arizaga, Presente. Justin Astudillo, Presente. Amelia Auquilla, Presente. María José Barrera, Presente. Luciana Cabrera, Presente. Erich Cajamarca,
Presente. Mateo Campo Verde. Presente. Karen Carabajo. Presente. Profe, disculpe, a mi compañera Dayanara dice que se le ha dañado el audio, que ella sí activó, pero no sé qué pasó. A ver, le escucho, Dayanara. ¿Está ahí? Leo el intento, pero sí, ya estamos aquí. No hay problema. Natalie Chacín. Presente. Iván Chinchi. Presente, profe. Carlos Gucci. Presente. Henry Gañán. Presente. Mateo Guamán. Presente. Cristian Guamán. Presente. Diego Guamán. Presente, profe. Anthony Hernández. Presente, profe. Giancarlo Herrera. Presente. Camila Iglesias. Presente. Carolina Jimbo. Presente. Nancy Grilluska. Presente. Doménica Loja. Presente. Nayeli Lojano. Presente. y Samantha Manchay. Presente. Lourdes Marca. David Maurat. Presente. Fernando Morales. Presente. Valentina Naranjo. Marlon Patiño. Presente. Doménica Pañi. Presente. Kevin Ramón. Cintia Sánchez. Presente. Jennifer Santander. Presente. Andrew Sinchi. Presente. Jocelyn Tenemasa. Presente. Andrés Ushka. Presente. Dayana Valdés. Presente. Rafael Villasís. Presente. Listo. Bien, entonces quería comentarles un par de detalles antes de que se me escape el tiempo. A ver, el primer detalle en particular, bueno, como estamos en esta situación y no tengo idea de, de cómo nos toca avanzar, por ahora nos toca seguir avanzando de manera virtual, y la primera connotación era que las pruebas que teníamos que aplicarle, que es en este momento les podría decir que vamos a dejarlo en una sola prueba, en realidad, vamos a dejarlo en una sola prueba lo que nosotros tenemos planificado, un poco por la disponibilidad del tiempo, que no sé cuándo podemos aplicar la clase presencial, pero lo dejaríamos de una sola, y en cuanto conozca una posible fecha de retorno, le ponemos una fecha oficial. Pero eso por un lado. Segunda cuestión, con respecto a las otras actividades que nos están quedando pendientes, eh, estaba pendiente precisamente de mandarles los ejercicios que me había solicitado, que son los que están viendo en como siempre son ejercicios medio mezclados de todos los temas para que lo puedan sobre todo practicar, y ya previo a la parte final. Y está incluido la parte de optimización que estamos viendo en estos momentos, los cuales lo pueden seguir avanzando a medida que precisamente nosotros sigamos avanzando con los temas. Pero creo que la mayor parte del taller
y ya casi el 60 o el 70% están en condiciones de hacerlo, incluyendo lo que vimos ya el día de hoy. Hay muchas cosas que cambian con referente a lo que tenía planificado y poder avanzar, porque justamente quería más clases para poder hacer actividades en clase, trabajo en clase, pero ahorita se me complica bastante, ya no lo puedo hacer tan así. Entonces, solo quiero hacer una lectura rápida de las condiciones de esta tarea, que insisto, no era su objetivo general, pero un poco para cubrirme con lo que estamos viendo, intento manejarme en el peor de los escenarios. Este documento que está acá, que están alrededor de 50 algo de ejercicios mezclados de todos los temas. Primera condición, primera recomendación, si vale el término, es que lo haga en casa, que lo practique en casa, que lo resuelva completamente de manera individual, que puedan apoyarse, que puedan estudiar, que puedan hacer sus consultas previamente conmigo, perfecto, pero esa es la primera recomendación, el trabajo autónomo que está ahí, que lo resuelva. De estos ejercicios que están proporcionados, yo voy a hacer una asignación, como lo dice en el documento, de 4 o 6 ejercicios para que ustedes lo resuelvan, lo expongan con una grabación, y esto es lo que me lo tienen que subir. Esta parte expositiva al día de hoy vale los 10 puntos del taller que tenemos. Insisto, no es mi escenario ideal porque generalmente lo hago combinado con otra cosa. No tengo una garantía de cuándo voy a poder hacer esta otra actividad, así que por ahora, si es que no hay ningún cambio, y sobre todo si en esta semana ya no hay ningún cambio, tendremos que jugarnos con esta condición. Que este taller tiene que funcionar con esta entrega, tendría que valer los 10 puntos directamente. La fecha está ahí. La fecha está destinada hasta el próximo domingo, no este domingo, sino el próximo domingo, que es 28 de junio, carga por medio del aula virtual y tener presente las recomendaciones de siempre, ¿no? Que lo miren como una fecha tope para poder asignar. Ahora bien, para asignar los ejercicios que lo voy a hacer de manera aleatoria, si bien es cierto, en clase ustedes tienen sus grupos de trabajo y en general, sí quisiera que se tomen al menos un día más para que me confirmen si es que efectivamente los grupos con los que generalmente yo los conozco se van a mantener o si hay alguna readecuación de grupos para hacer la entrega de esta parte. Y ahí le pido mucho su ayuda a Samantha. Samantha está por ahí. Sí, profe, aquí estoy. Ya, Samantha, por favor, si me puede ayudar al final haciendo, ¿cómo sería? Un documento quizás o una hoja donde estén los grupos, cómo quedan conformados para en base a eso yo hacer la asignación de los ejercicios, que van a ser ideales entre grupos de 2 a 3 personas. Si por A o B motivo alguien dice, yo prefiero hacerlo de manera autónoma, puede serlo, no es mi escenario ideal, pero si es que alguien es un caso aislado que lo quiere hacer de esa manera, lo dejo abierto. Pero lo ideal es que sean entre grupos de 2 a 3 personas, que por favor lo puedan confirmar hasta mañana con Samantha para poder tener esta reorganización. Entonces eso es lo que les quería comentar con respecto a esta actividad. No sé si tienen alguna consulta, tienen alguna pregunta o sugerencia, si Profe, vale el término. y la prueba sobre cuántos puntos va a ir? Como les comentaba, la prueba tendría que ser directamente de los 10 puntos, porque en el peor de los Ya, escenarios, yo no sé cuándo les vuelvo a ver presencialmente y no les puedo tomar en otro espacio que no sea el horario de clases porque no puedo garantizar que todos estén presentes y eso es un riesgo alto, ¿no? Pero insisto, si es que hay sugerencias, recomendaciones, estoy presto para escucharlas ahora. Pero el escenario es eso, básicamente estas 2 actividades. La prueba que tenemos pendiente, que sería directamente ya una sola prueba, que sería sobre 10 puntos, evidentemente una prueba fuerte porque tendría que ser de todos los contenidos, y esta tarea de estos ejercicios que les voy a compartir en este momento. Díganme algo más, consultas, dudas, preguntas. Profe, ¿el video tiene algún límite de tiempo? Como límites de tiempo en particular, sí les voy a poner un límite de tiempo que generalmente por ejercicio, como les digo, les voy a asignar de 4 a 6 ejercicios dependiendo de la extensión que le toque. Por ejercicio se debe manejar un tiempo máximo de unos 12 minutos. Insisto, por ejercicio, para que no sea demasiado largo y que ustedes lo puedan organizar en base a la necesidad propia, porque si hay problemas que pueden ser muy largos, pero pueden acortar camino
de las partes que sean menos importantes, ¿no? Pero eso es un poco el panorama. En cuanto a tiempo mínimo, no le podría dar un tiempo mínimo. Si usted es capaz de explicarme en 4 o 5 minutos un ejercicio bien explicado, perfecto. Pero ojo, lo dejo muy claro, explicar un ejercicio no es leer una resolución de un ejercicio. Eso sí lo dejo clarísimo, ¿no? Si vale la pena, lo vuelvo a proyectar en mi pantalla, mi pizarra. Si en mi pizarra, comparto un momento. Ok, si en mi pizarra alguien dice, puede hacer estrategia, no sé cómo se acomode mejor, pero me dice, bueno, la derivada de x de z menos 2 lambda que es igual a cero y lambda es esto. La derivada de 10x menos z menos 3 lambda es igual a cero y lambda es eso. No me está explicando, me está leyendo. Así que si usted va a valer esta actividad 10 puntos, en ese sentido voy a ser bastante exigente si vale el término, ¿no? Por esa misma característica. No sé, ¿alguna duda más? ¿Pregunta más? Profe, sí, en los videos va a valer 20 puntos y la prueba 10. ¿Qué digo? Bueno, los los videos 10 puntos y la prueba 10. Ujú. Y los 5 puntos que faltarían. Actividades en clase que hemos manejado. No estoy mal, ustedes capaz llevan en cuenta mejor que yo. Creo que hemos hecho 2 actividades en clase, no sé si 2 o 3, pero al menos 2 hemos hecho. Estoy convencido de eso. Y como siempre les digo, al final se promedian sobre 5. Si la puedo volver a aplicar otra actividad en clase, perfecto. Caso contrario, ahí está la actividad en clase. Ya, gracias, profe. ¿Ya? ¿Algo más? Listo, entonces yo creo que lo que tocaría ahora es compartirles ya el documento un poco para que puedan familiarizarse con el mismo, que mañana pueda tener esto. Le pido por favor, Samantha, que mañana me ayude con esto, para saber cómo quedan ya conformados los grupos, si es que hay algún cambio, si hay alguna variación, o si simplemente me mantengo con la misma información que yo tenía. Y el resto lo vamos conversando a la marcha, ¿no? Si es que tiene alguna pregunta puntual quizás del taller o de la forma en la que lo van a desarrollar, pues lo podemos manejar sin demasiado inconveniente. Eh, Insisto, algo más, quizás, algo que quieran consultar. Profe, Dígame yo. disculpe, en mi caso ya había faltado el viernes anterior y ya justifiqué lo que es con los encargados. Entonces, ¿cómo se podría hacer para la recuperación de ese último taller que se realizó en clases? Ya, en su caso puntual, como está justificado ya, con usted tengo que hacer una actividad de reprogramación, pero que la recomendación sería hacerlo pues en horas de la mañana, en una clase que yo tenga en horas de la mañana. En su caso, Diego, no sé si lo ponemos fecha de una vez para a ver si lo podemos generar. Yo le pediría que sea la próxima semana, porque la única clase que tengo mañana ya está muy cerca. Y el viernes no tengo clases en la mañana formales. Si podría ser entre el día lunes o martes, Diego. En la mañana tengo clases en los lunes de 11 a 1 y tengo el martes desde 7 hasta las 11 de la mañana. En cualquier lapso de tiempo, no sé en qué horario le diría mejor. Tal vez el día martes de 9 a 11. Ya, porque necesito una hora. Básicamente de 9 a 10 usted podría hacer su actividad en el curso que le Sí, corresponde. ¿Ya? ya listo, profe. Entonces, listo, digo. Igual con todo, yo le voy a mandar un correo formal indicándole la hora y la hora que le corresponda para que quede sentado formalmente. Ya, profe, muchas ¿Ya? gracias. ¿Alguien más, quizás? Profe, y si se necesita tal vez consultarle algo sobre los videos y el trabajo que estén viendo, ¿en qué horarios se le puede encontrar en su despacho? En mi despacho. No tengo yo despacho, pero ahora estamos complicados porque si estamos con esta dinámica, casi no paso. Solo voy a mi clase y estoy ahora en mi casa. Em, voy a tratar de ver si es que puedo abrir un espacio de atención porque estamos en las últimas semanas y les comento el horario,
pero ojalá que esta situación mejore un poquito porque si no es muy difícil ahorita encontrarme en la universidad. Pero voy a ver cómo genero algún espacio para poder aclarar las dudas que ustedes tengan. Eso quedó como tarea pendiente yo para comunicar. ¿Algo más, quizás? Listo. Entonces, bien, lo que les voy a pedir eh, para el día de mañana que tenemos clases, igual el día de mañana, recuerden que teníamos planificado extender un poquito la jornada. Creo que es mucho más factible mañana, asimismo con las condiciones de siempre. Yo voy a dar mi clase normal a las 7 a 8. Me voy a extender un poquito más. La verdad, no sé cuánto me extienda, no sé si se ocupe toda la otra hora o ocupe una partecita, porque al ser virtual la dinámica es un poco diferente. Pero sí les pido que tengamos esa previsión de poder trabajarlo mañana. Igual con todo, la sesión va a quedar grabada para quienes deban retirarse. Sí les pido que para mañana vengan revisando lo avanzado del día de hoy. Es decir, multiplicadores de la grama. Porque mañana vamos a hablar de cómo realmente validar si es que un óptimo es un máximo, es un mínimo, pero bajo las condiciones de restricción. Entonces, eso que lo tengan presente para el abordaje de nuestra sesión del día de mañana. Dejo una última parte, quizás alguien quiera hacer una última inquietud. Listo, entonces creo que estamos completamente claros. Igual si es que hay alguna duda puntual con respecto a mí directamente, pueden hacerlo de forma directa, no tiene inconveniente. Les agradezco muchísimo por su tiempo, su participación el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Que tengan una muy buena. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe.